Me preguntaba un colega de Lima, Perú. Me decía, doctor Juan Carlos, los neumotoras se intuban. Precisamente quería aprovechar para responderle al colega Jorge Martínez. Los neumotoras no se intuban ni se ventilan. Y quería aprovechar para mostrarles este caso de esta gatica de nombre Cristal, de 2 años de edad, quien hizo un neumotoras hace 2 días. Comenzó con un neumotoras espontáneo. Generalmente los neumotoras espontáneos hay primarios y secundarios, y los primarios casi siempre son de causa desconocida y se dan pacientes muy jóvenes y delgados. Y el neumotoras secundario a veces es debido a enfisema pulmonares y algún otro tipo de lesiones en el paciente de tipo respiratorio. ¿Cómo comenzó Cristal? Cristal comenzó hace unos 3 días aproximadamente con una tos, con dificultad respiratoria, más que todo dificultad de tipo más que expiratorio, taquipnéica, taquicárdica, la frecuencia cardíaca elevada, la frecuencia respiratoria elevada. Y a la auscultación notamos que hay unos ruidos apagados, disminución del murmullo vesicular y un apagamiento respiratorio, sobre todo del lado derecho. O sea, el paciente solamente ventilaba el pulmón izquierdo. Se insonó el paciente y se encontró que la línea pleural derecha no se estaba moviendo, no había movilidad de la línea pleural derecha, solamente había movilidad de la línea pleural izquierda. Si recordamos un poco la fisiopatología, entre los pulmones y la caja intercostal hay 2 pleuras. La que está pegada a la caja intercostal, que es la pleura parietal, y la que está adherida a los pulmones, que es la pleura visceral. Y esta tanto como el pericardio, que son 2 membranas también, tiene un poco de líquido que sirve como buffer o como amortiguador. De todas maneras, el pulmón se expande y se contrae, tal como lo hacen las cavidades cardíacas. El paciente estaba desaturado, estaba saturando 89. Tenía una presión arterial media de 119/69. Perdón, tenía una presión arterial de 119/69. Una presión arterial media de 75, 76 aproximadamente. Si a esa presión arterial media le quitamos la presión intracraneal y la subrogamos, si hubiese sido un paciente con un trauma, por ejemplo, podríamos sospechar, trauma cronioencefálico, podríamos sospechar de que si la presión intracraneal está aumentada por encima de 12 o 14, digamos que estuviese en 15,
que hay formas de subrogarla. Podríamos hablar de que la presión de perfusión cerebral en este paciente estaría aproximadamente en 76 más, digamos, 16 de presión intracraneal o 20 de presión, digamos 16 de presión intracraneal, estaría la presión de perfusión cerebral en 60, que está entre los parámetros normales. ¿Por qué se da un hemotórax? El paciente, además de esto, había peleado con un gato que llegó al consultorio y le hizo una herida anatómicamente alrededor de la caja torácica. Entonces entró aire. ¿Por qué? Porque siempre el agua pasa de presiones mayores a presiones menores. Las moléculas pasan de donde están las mayores presiones a las presiones menores. El aire pasa donde hay mayor presión a menor presión. Entonces, como el aire que está en la pleura, que es la que vive la pleura parietal de la visceral, el aire que está en la pleura, ese aire tiene una presión negativa, entonces esa presión negativa está emanada y absorbe aire. Y si el paciente por alguna razón tiene una lesión o un trauma con una herida cortopulsante, muchas veces con una herida por un tiro que le ha pasado a muchos pacientes, o cortopulsante, o un arañazo en este caso, una mordedura por otro animal, pasa aire de la presión atmosférica a la pleura. Y entonces comienza esa pleura, comienza esa cavidad pleural a crecer y va comprimiendo los pulmones, y ya el pulmón no se puede expander y contraer como lo debe de hacer, porque lo está comprimiendo. O sea, cada vez esta cavidad que es la que va entre las costillas y el pulmón, cada vez esta cavidad está más llena de aire, porque está entrando aire del espacio esta pleural al espacio intrapleural, o sea, dentro de la pleura. Y en este caso sería la presión atmosférica, que tiene mayores presiones que la presión pleural, y entonces se encarga de llenar ese espacio, y ya el pulmón que hacía hasta acá, que subía hasta acá, ya no puede, ya cuando este espacio está lleno, ya no puede sino hacer esto, ¿sí? Muchas veces inclusive no hay ventilación mecánica. Lo que hay que hacer en un caso de estos, y cuando insonamos el paciente, vemos que la línea pleural, cuando no hay un neumotórax de tipo masivo, vemos que la línea pleural, no hay movilidad de esta línea pleural, solamente hay movilidad de la línea pleural del lado en donde el pulmón está ventilado, en donde el pulmón está entrando aire, porque el pulmón está trabajando. Ya cuando hay neumotórax masivo, hay que entrar a hacer una toracotomía y hay que entrar a hacer una cirugía para poder disminuir ese neumotórax masivo, o sea, aire en la cavidad pleural, que muchas veces está tanto a nivel izquierdo como derecho. Lo que se hace en un caso de estos para estabilizar el paciente, porque quiero decirles, en los estados de choque, que son 4, que son shock distributivo, que comprende el shock séptico, que el 80% del shock séptico, el 60 al 80% de los pacientes hacen shock sépticos, shock anafilácticos, shock tóxicos, shock neurogénicos, y son shock de tipo distributivo, son shocks de alto gasto cardíaco, en donde las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas por una vasodilatación, o sea, son shocks vasodilatados. Inclusive las presiones de pulso están aumentadas. En cambio, en el otro tipo de shocks,
que son de bajo gasto cardíaco, porque las resistencias vasculares sistémicas están elevadas por un mecanismo de vasopresión o vasoconstricción. Se encuentran los CHOs oligoémico, también se llama hipovolémico o hemorrágico hoy en día por la nueva ATLS. Está el shock cardiogénico y el obstructivo. ¿Qué quería comentarles con esto? Y ese tipo de shocks, los últimos tres que le dije, que les nombré, estos shocks tienen un bajo gasto cardíaco, o sea, la presión arterial está menor de 30 milímetros de mercurio. Cuando tienen alto gasto cardíaco, está por encima de 30 milímetros de mercurio. Y esto se mide con la presión de pulso, que es la diferencia en la presión sistólica y la diastólica. Por lo tanto, si este paciente tiene una presión de pulso, una sistólica de 119 y una diastólica de 69, tiene una presión de pulso de 50. Que podríamos pensar nosotros que es un paciente que tiene un shock de tipo distributivo además. En este caso se podría hablar de un shock de tipo mixto, cuando las presiones de pulso suben y bajan. Si hay algún tipo de shock, colegas, que en un paciente que puede causar la muerte del paciente en minutos, es el shock de tipo obstructivo. Los otros shocks pueden dar un poco de espera. Inclusive puede ser más mortal un shock de tipo obstructivo que un shock de tipo cardiogénico. Inclusive en cardiogénicos podríamos hablar de una tamponada cardíaca. El shock obstructivo ya podríamos hablar de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un síndrome de estrés respiratorio agudo en el paciente, un neumotórax a tensión, un neumotórax masivo, un neumotórax espontáneo, y podríamos hablar de tromboembolismo pulmonar, que generalmente obedece en gatos a obstrucción de las arterias ilíacas y femorales, producidos generalmente por coágulos debido a cardiopatías. Generalmente dan en fibrilaciones auriculares, se desprenden coágulos y se van. Entonces el shock de tipo obstructivo es el shock más mortal que puede acabar con la vida del paciente en minutos si no se instala un tratamiento adecuado. Por eso cuando insonamos un paciente y vemos disminución de la línea pleural y vemos en la insonación del paciente o colocando el ultrasonido, vemos una imagen en códigos de barra, este paciente está haciendo un neumotórax. ¿Qué es lo que hay que hacer? A nivel de quinto espacio intercostal se coloca una sonda pleural para sacar el aire del pulmón. Esto fue lo que se hizo en Cristal. Inmediatamente a los 5 minutos, 10 minutos, el paciente estaba estabilizado. Había estabilizado la presión arterial media, había estabilizado las presiones, estaba haciendo 120-80 con una presión de pulso de 40, había mejorado mucho, y un índice de choque, tenía una frecuencia cardíaca, había mejorado la frecuencia cardíaca, una frecuencia cardíaca que estaba aproximadamente en 160, 180 por minuto, bajó a una frecuencia cardíaca de 100. Con un índice de choque de aproximadamente 0.7, 0.8, lo que indica que es un paciente que ya estaba compensado. Para terminar, esto podríamos hablar mucho. Para terminar, colegas, los neumotórax no se intuban ni se ventilan. ¿Por qué? Porque si pasamos un flujo de aire positivo al pulmón en un paciente con neumotórax, le producimos una parada cardiorrespiratoria y el paciente se nos muere en segundos.
Si por alguna razón nosotros tenemos un paciente entubado o intubado, cualquiera de los dos es aceptable por la RAE, la Real Academia Española, y si por alguna razón nosotros tenemos un paciente intubado y nos hace un neumotórax espontáneo o un neumotórax a tensión, inmediatamente debemos de liberar el tubo endotraqueal y extubar el paciente, porque corremos el riesgo de que se nos muera el paciente. Los invito para que vean este tipo de videos en Sala de Emergencias de YouTube, activen la campana de notificaciones y den like. Aquí les presento a Lolita, que está acá en la colchoneta, en la parte de abajo. Vamos bajando despacio. También Lolita pues recogida. A Cristal la tenemos con un vendaje y está con un vendaje en tonel. Se le hizo una sutura de colchonero continua hasta que alcanzó la presión negativa que necesitaba el paciente. Generalmente se sabe que se ha recuperado la presión negativa porque el émbolo de la jeringa o el dispositivo inmediatamente chupa. O sea, no deja jalar hacia afuera. Los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like y compartan. Y para que vean el canal Sala de Emergencias, el perfil Sala de Emergencias en Facebook, las páginas Dr. Chica, las páginas de COVES y el grupo de veterinarios Pequeño Corazón. Hasta un próximo kit. Recuerde que les saludo Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Chao.